presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa en el que vamos a tocar un tema que afecta a los ecuatorianos, al devenir de sus actividades, de sus trabajos y por supuesto en el mundo entero se tiene que hablar actualmente del emprendimiento. Consideramos el emprendimiento esa capacidad de generar algo, de producir, de estar activo en términos económicos, sobre todo en el quehacer de una comunidad. Y por ello hemos considerado pertinente empezar este programa invitando a Eduardo Dosdevez. Él es secretario de Desarrollo Productivo y Competitividad de Conquito, es decir, de la Municipalidad de Quito. Bienvenido, Eduardo, a este programa. A usted le entrevistamos alguna vez como personero del área de cosméticos, sí. Cuéntenos un poco de su vida, porque a veces la gente dice, alguien que está en la burocracia, como es su caso, ¿qué sabe de emprendimiento? Y por eso es que quiero que usted nos cuente qué es lo que ha hecho de emprendedor en su vida. Bueno, la verdad yo soy un empresario y un emprendedor por adicción. Toda mi vida, digamos... ¿Ha estado pensando en cómo hacer un negocio, sí, en cómo trabajar? Sí. Me encanta ese sentimiento de riesgo que uno toma cuando emprende un nuevo negocio. Y la verdad es que para mí eso ha sido el motor que ha movido mi vida y que hoy día es el motor de generar política pública para crear oportunidades para los demás. Para mí fue muy duro porque yo comencé desde muy joven. ¿18 años? Sí, a los 18 años creé mi primera empresa. ¿Cómo se llamaba esa empresa? Cosmética, EDC Representaciones. Luego comencé con una pequeña línea de maquillaje en donde yo mismo traía, yo mismo vendía, yo mismo embodegaba, yo mismo facturaba y entregaba. Hacía de todo. Entonces, sí, claro, hacía de todo y me fue bastante bien, fui creciendo y luego mi papá tenía otra empresa y nos juntamos los dos e hicimos una un poquito más grande. Luego inicié un negocio de representación de máquinas de café, luego un negocio de vending machines, de máquinas expendedoras de café, luego comencé en el sector de bienes raíces. O sea que ha hecho un poco de todo usted. Sí. Y le ha ido bien, o sea que ha sido exitoso. Sí, más que nada porque me ha hecho súper feliz, o sea, es para lo que mí le gusta eso hacer. Es, exactamente, me gusta hacer algo en lo que creo y me apasiona y eso realmente es gratificante, ¿no? Quito ha sido considerada una ciudad burocrática por excelencia. No estamos hablando de esta administración, sino en general se dice que como aquí está la sede del gobierno, mucha gente depende del empleo público y si usted compara Quito con Guayaquil, por ejemplo, se dice que Guayaquil es una ciudad de más emprendimientos, ¿no? Que la gente se dedica al negocio, a las actividades productivas. ¿Cómo transformar esa mentalidad o esa percepción, porque a lo mejor es solamente percepción, en relación al trabajo actual que tiene usted en la municipalidad? Yo concuerdo totalmente que es una percepción. El censo económico último nos dice todo lo contrario. Dice con claridad que la capital económica del país es Quito. Se ha trasladado. Así es, y es 65.000 millones de ingresos tiene Quito al año frente a los 39.000 que tiene Guayaquil. Pero además con una solidez importante de la industria y del comercio, pero principalmente en proporción frente al número de industrias y a los ingresos que genera la industria, en Quito tenemos un excelente promedio que supera las de las otras ciudades. Pero sí tenemos una gran debilidad y un gran riesgo en la ciudad y en realidad es en el país. Es la concentración de los ingresos, Rosalía. Eso es lo más preocupante. En el 1% de los establecimientos económicos se genera el 89% de los ingresos. ¿Por qué? Y eso porque evidentemente el sistema económico de la ciudad, hablando exclusivamente de lo que es Quito, impide que los pequeños tengan las mismas oportunidades que los grandes. No está hecho, no ha sido generado un sistema para poder repartir mejor los ingresos. No se generan la contratación pública, las grandes cadenas. Evidentemente no han generado a lo largo de la historia las oportunidades para los pequeños. Prefieren gente que tenga experiencia, prefieren gente que les dé mejores precios y esas cosas solo son por volúmenes. Yo quiero plantearle dos preguntas. Una, el sueño americano, que más bien contrariamente a lo que usted manifiesta,
establece que quien se ha ido a los Estados Unidos, sobre todo en épocas anteriores, lograba inclusive con poco capital, con más creatividad, generar recursos, y así nos encontramos con gente de la nada surge y se transforman en grandes empresarios. Y por otro lado, todos estos sistemas que se han instalado en los últimos tiempos en el Ecuador, todo online, todo, diríamos, que teniendo que referirse a una serie de conocimientos previos, no vienen a ser más bien obstáculos para los emprendedores, sobre todo los más pequeños, que no tienen esa experiencia, que no tienen a lo mejor las capacidades, la costumbre de hacerlo de esta manera. Bueno, justamente eso es lo que nosotros debemos cambiar. El rol del Estado es generar política pública para desarrollar oportunidades. Debe ser facilitador. Así es. En mi caso personal, yo tuve tal vez un padre que tuvo la posibilidad de prestarme $2,000 para iniciar ese negocio. Pero no todos los quiteños ni los ecuatorianos tenemos esa posibilidad. Así es. Entonces ahí el es donde acceso al crédito es un tema importante. Fundamental. Pero también la capacitación, porque usted puede tener el crédito y de pronto se gastó ese dinero y se quedó peor que antes. Ese es el acompañamiento, exacto. Entonces tenemos algunos apoyos que debe tener el pequeño y el ciudadano que quiere emprender. Primero el financiamiento. Luego el cómo desarrollar una idea de negocio y pasarle a una estructuración financiera. Y luego acompañarte en cosas que no eres del expertise, no tienes el expertise como la contabilidad, la tributación, etc. Entonces el rol del Estado tiene que ir no solo darle el acceso al crédito, sino acompañarlo y ver en qué etapas de ese emprendimiento puede apoyar. Porque hay saltos en donde a veces uno da, cuando uno es chiquito, y llega un momento en donde su capacidad financiera ya no le da para dar un salto a un nivel superior. Para crecer. Y ahí es donde necesita otra vez un apalancamiento financiero. Ahí también tiene un rol el Estado. Y es por eso que la decisión que yo tomé, digamos, personal, de poder desarrollar como gobierno local una política para que los pequeños tengan oportunidades. Pasar del sector privado al sector público. ¿Cómo lo está visualizando usted? ¿Hace cuánto tiempo está en estas funciones y qué cree que habrá logrado cuando usted se retire de su trabajo? Bueno, yo estoy 4 años y realmente estoy muy, muy agradecido por la oportunidad de cambiar la vida de muchas personas. Realmente eso es lo que realmente ha sido el motor de estos años. Y el principal es el haber podido abrir la contratación pública mediante sistemas de ferias inclusivas para los pequeños. Antes eran absolutamente segregados de la contratación pública los pequeños talleres, las pequeñas empresas textiles. ¿Y qué porcentaje de pequeños empresarios está participando ya en contratación pública, por ejemplo, con el propio municipio? Ya tenemos más de 300 pequeños productores que nos han vendido sus productos. Por ejemplo, vamos a hacer más de 6 millones uniformes, ¿ya? Servicios de limpieza, en donde hemos tenido, en vez de contratar la gran empresa de limpieza para que haga todos los edificios de la municipalidad, ahora tenemos varias pequeñitas. ¿Eso no complica un poco la administración? Seguro que complica, pero en vez de irnos por la autopista, que es lo más rápido para conseguir, a veces es mejor ir por el empedrado, porque vas generando riqueza por el camino que vas. Y eso es lo que nosotros creemos que tiene que hacer un esfuerzo el funcionario público. Aprender del sistema, pero luego la retribución que tiene por el esfuerzo que hace ese pequeño empresario. Esto es un cambio de mentalidad, indudablemente, y lleva un tiempo. ¿Qué están haciendo ustedes en concreto para conseguir estos objetivos que se han trazado? Bueno, primero un acompañamiento permanente desde organizarles y difundir a los pequeños, para que la gente sepa también. Por supuesto. Supongo. Y luego crear programas potentes en donde generes valor agregado. Para nosotros es un objetivo principal la generación de valor agregado en la ciudad, porque es lo único que le puede lograr hacer diferenciarse al pequeño del grande. Ejemplo, la agricultura urbana participativa. El proyecto de agrupar es uno de los ejemplos a nivel de Latinoamérica. A ver, explíquenos esto de la agricultura urbana participativa. Mire, la agricultura urbana lo que hace es que cualquier ciudadano pueda en su pequeño patio o en una terracita. Estamos hablando, ¿cuánto de espacio mínimo se requiere para hacer algo así? Usted puede tener en un espacio de 10 metros cuadrados, puede tener un huerto en el cual usted puede generar los productos suficientes para la alimentación de una familia de 5 personas. Si usted va multiplicando esa extensión
en personas que tienen un terrenito un poquito más grande, usted puede los excedentes utilizarlos para la venta. Y claro, va generando asociaciones que pueden conseguir mejores precios y competir en el mercado. Así es, entonces, ¿qué logramos? Hemos logrado primero incidir en dos cosas, en la nutrición de la familia, mejorando la ¿Cuánta gente nutrición. está ya en Tenemos inmersa? ya tenemos 1080 huertos urbanos en toda En la Quito. ciudad. Eso significa que nosotros tenemos al menos 1000 familias y cerca de 4000 personas beneficiadas. Alimentándose mejor. Alimentándose mejor, pero además vendiendo ya sus excedentes. Porque primero comienzas con el huerto, luego vas con las culleras, luego también les enseñamos ya a criar sus pollos y vas incrementando, digamos, productos de la dieta regular de una familia, mejorando, pero también teniendo la producción de los mismos para la venta en el caso de que te sobre. ¿Qué les da el municipio en este caso? ¿Les da semilla, les da crédito, les da acompañamiento técnico, capacidad organizativa? ¿Qué es lo que les están ofreciendo? Lo más importante al inicio es la capacitación, porque el desconocimiento es lo único que no te permite dar el salto de iniciar esta aventura de la agricultura urbana. Luego nosotros hacemos un acompañamiento técnico permanente y de ahí viene la organización. Ya las agricultoras urbanas, porque además es lo más rico del programa, es que el 80% son mujeres y muchas de ellas cabeza de hogar. Y para nosotros es una política permanente el poder ayudar a los grupos de atención prioritaria a salir de estas dificultades. El número de madres solteras que tenían una esperanza laboral muy reducida han encontrado en la agricultura urbana una potencialidad para poder sacar adelante a sus familias. Y se verán también allí futuros liderazgos, porque de pronto estas mujeres que no veían una salida y que ahora tienen ya algunos recursos económicos, pueden dedicarse también a otro tipo de tareas. Así es, y sus hijos ya les ayudan en esas tareas del hogar que es no solo lo relacionado con la tradicional que ha hecho una ama de casa, sino ahora ya la parte productiva es le ayuda al niño y al joven a formarse con un espíritu emprendedor. Porque no solo produces para alimentarte, sino de ahí ya salen a vender en las bioferias que tenemos, que es parte de este proyecto en donde ya generamos una cadena de comercialización justa entre el pequeño productor de productos orgánicos y el consumidor final. Eduardo, para finalizar esta entrevista, ¿cuántos empleos, diríamos, porque no son empleos en realidad, estamos hablando de emprendimientos, pero cuánta gente está inmersa en el mundo laboral a partir de estos emprendimientos? Bueno, con todos los proyectos que tenemos, porque podríamos pasarnos seguramente 2 programas más contándote lo que hemos hecho. Todos los otros, sí. Hemos logrado emplear a más de 15,000 personas. Y solo en Quito. Solo en Quito. Y eso para nosotros evidentemente fue un reto, superar por lo menos los 10,000 y lo hemos logrado. Y el mensaje que yo les doy, el momento que está viviendo la capital en su parte económica, nunca antes lo había tenido. Tenemos unas muy bajas tasas de desempleo, de las menores en el país, pero sobre todo un nivel de emprendimiento que ya en general a nivel internacional estamos siendo tomados en cuenta incluso para mostrar nuestra experiencia en otros lados. ¡Qué bueno! Ejemplo, turismo. A nadie le es ajeno los premios que hemos ganado que nunca antes habíamos ganado. Pero de todas formas hay un trabajo sostenido que se ha venido haciendo a lo largo de varias administraciones en lo que tiene que ver de mejorar la cara de Quito, de dar mayor seguridad, etcétera, que son temas importantes. Gracias a Eduardo por haber estado con nosotros y habernos contado esta otra faceta en la que se encuentra inmerso. Y con ustedes continuaremos hablando sobre emprendimientos. Ya regresamos.